Bien, vale, gracias. Sí, dice Valentina. Bueno, sí, que es una materia novedosa, es novedosa en la carrera, ¿no? Así que bueno. Bueno, nosotros ahora vamos a, a terminar la lección uno, la unidad uno. Arrancamos con la unidad 2 y, y vamos a continuar con el tratamiento de la unidad uno. Bueno, lo que terminamos de ver la otra vez fueron estas convenciones de las convenciones de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, ¿sí? Trata de personas, tráfico de armas, de inmigrantes, tráfico ilícito de estupefacientes. Que esto, a ver, ¿por qué nosotros colocamos esto? ¿Cuál es la idea, digamos, de que tengamos el marco normativo? Bueno, alumnos de Derecho, estudiantes de Derecho, profesores de Derecho, abogados, necesitamos marco normativo. Por eso es la unidad uno. Que esta unidad uno nos va a marcar desde la cuestión legal del derecho interno, más el derecho internacional, donde estamos nosotros, el marco legal donde nosotros vamos a estudiar la materia y donde se concentra Argentina y donde Argentina se inserta en el mundo jurídico internacional para tratar de evitar todo este flagelo de la delincuencia organizada. Y esto, rápidamente, le digo esto rápidamente, ¿cuál es la reseña histórica que tenemos nosotros acá en la Argentina? Miren, usted me dice, profe, y la inteligencia criminal, esto digamos de buscar información, reunir información, buscar los datos, los conceptos, la información, el método de obtención, cómo se desarrolla, cómo se clasifican las fuentes, cómo se analiza todo esto, tiene que ver, digamos, con la historia. La historia siempre fue así en cuanto a quién va a dar la información, quién buscaba la información. En Argentina, aunque ustedes no lo crean, San Martín para cruzar la cordillera tuvo que buscar información donde estaban las tropas realistas en Chile. Y tenía, ustedes dicen, ¿y quién es este? Pedro Pascual Segura, que está en todas las calles de Capital, de Guaymallén. Pedro Pascual Segura era el vaquiano que conocía la cordillera mejor que nadie acá en Cuyo. Conocía desde lo que es Mendoza, San Juan, La Rioja, conocía todos los pasos, ¿sí? Pasos no formales en ese momento, eran formales por una cuestión de llevar ganado, ¿sí? Ganado menor, mayor, del lado chileno en Argentina y viceversa. Entonces él conocía todos estos pasos. Entonces San Martín lo utilizó a él para que él fuera, cruzara Chile y viera dónde estaban las fuerzas realistas. Esto era inteligencia criminal. Esto era una información que tenía. ¿Y esto dónde lo trae San Martín? Lo trae San Martín desde España, cuando España estaba en guerra con Francia, con Napoleón, y bueno, y también había inteligencia criminal. La farsa de Bayona, googleenla, era inteligencia criminal. Napoleón engañó al rey de España. Era también inteligencia criminal. Entonces, siempre hubo inteligencia criminal. Siempre en una táctica de buscar información, táctica de guerra, táctica política, táctica de cuestión de evitar el crimen o de conocer el crimen, siempre hubo inteligencia criminal. Formal o informal, se sabía o no se sabía que se hacía inteligencia, pero sí se hacía inteligencia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la conquista del desierto con Julio Argentino Roca? ¿Ustedes se creen que Julio Argentino Roca, más allá que el contexto histórico-cultural, que podemos desaprobarlo o no, que cómo hemos extinguió los indios, hizo inteligencia criminal donde estaban los indios en la Patagonia, en esta conquista del desierto? Bien, ustedes vean películas, conquista del desierto, y van a ver, digamos, bueno, actualmente va a haber una repulsión, una represalia a toda esta conquista del desierto, pero Julio Argentino Roca tuvo que hacer una inteligencia criminal para conocer cómo estaban organizados los indios a la hora de hacer esta conquista del desierto. ¿Qué pasó después con la década infame, 1930-1940? ¿Ustedes creen, digamos, que para llegar a las votaciones fraguadas no tenían que hacer inteligencia y trabajo territorial la gente que quería ganar estas elecciones? Se hizo también inteligencia criminal. ¿Bien? En los gobiernos democráticos, inteligencia criminal. En los gobiernos democráticos y autoritarios, de facto, ¿qué pasó? Fíjense, las organizaciones, la AAA, ¿sí? La Alianza Anticomunista Argentina, liderada por nefastos personajes de la Argentina, hacían inteligencia criminal. El ERP, el Ejército Republicano Popular, también hacía inteligencia criminal. Entonces, a ver, esta breve reseña histórica significa que
sin conocer o sin saber, y sin tener un marco normativo jurídico nacional, y estando todavía avanzado el marco jurídico internacional con los tratados internacionales de derechos humanos y después todos los tratados internacionales contra la delincuencia organizada, se hizo inteligencia criminal. Pónganse a pensar ustedes, y esto es muy importante nosotros, a mí en particular, me gustan mucho los documentales de National Geographic, por ejemplo, qué pasó en la Guerra Fría del año 1946 a 1991. Son 4 o 5 capítulos que ustedes ven que esa Guerra Fría entre Occidente y Oriente, Estados Unidos, Rusia, eso tiene que ver con la película que nosotros dijimos, Puente de Espías. Ven, digamos que eso es inteligencia criminal. Permanentemente se ha hecho inteligencia criminal. Cuba, Vietnam, ¿sí? Fue permanentemente inteligencia criminal de Estados Unidos. Fotografiar los aviones yendo y fotografiando, digamos, las bases rusas en Cuba, los misiles de Cuba. Rusia haciendo inteligencia criminal con el espía que tenía dentro ahí en Estados Unidos, que lo atrapan ahí y de ahí se hace el intercambio en la película esta, de Puente de Espía. Eso es inteligencia criminal. Entonces, la historia, ¿sí? Desde que surge el contrato social hay inteligencia criminal. Antes no había inteligencia criminal, antes estaba el monarca, ¿qué inteligencia criminal? Yo daba mazazo, quería impuestos y quería mantener el poder absoluto de todo, dándole terror y miedo a la gente con pena de muerte. Se acabó, ¿qué inteligencia criminal? Pero después, con este contrato social, empezó la sociedad y el Estado a avanzar y se hizo inteligencia criminal. Formal o informal, pero sí se hizo inteligencia criminal. Entonces, esta es la breve reseña histórica que nosotros le vamos a pedir, le vamos a exigir que conozcan y que profundicen. Por eso es la breve reseña histórica. ¿Qué sucede con la unidad 2? ¿Por qué nosotros la unidad 2 la denominamos modalidades delictuales, organización criminal, bandas criminales, pandillas? ¿Bien? Porque todas estas modalidades delictuales lo que afectan fuertemente es la seguridad jurídica del país. Afectan fuertemente del país y de un país. Afectan fuertemente los bienes jurídicos, afectan las libertades de las personas. Bien, entonces esto es lo que es el tema de la organización criminal. ¿Por qué organización criminal? Bueno, tiene que ver a que como la mayor forma de que las personas participan en forma jerárquica en estos hechos delictuales. Acá, la organización criminal es una empresa criminal en la cual hay una organización jerárquica con objetivos, límites, participación de las personas y actividades bien determinadas a la hora de concretar el fin, que es la ilicitud. Pero ¿cuál es el desideratum de esta organización criminal? Es la organización criminal propiamente dicha, aquella en la cual está el orden jerárquico, está el fin, está la metodología, la participación, la distribución de los roles y la forma en la cual van a llegar a cumplir esos roles. Pero ¿qué quiere esta organización criminal? Quiere realizar actos ilícitos en la cual, inmerso en una corrupción pública o privada, quiere transformar esta actividad ilícita en lícita. Este es el común denominador, el elemento específico de una banda organizada. ¿Bien? Que realizan actividades ilícitas a través de este orden jerárquico, cuyo medio es la corrupción pública o privada, que tienen por objetivo que ese objeto ilícito sea transformado en algo lícito. Y ahí está fuertemente lo que es el lavado de dinero. El lavado de dinero es lo que queremos obtener: dinero en negro, dinero en forma ilícita, y a través de los mecanismos que da el Estado nacional, provincial, municipal, queremos transformar ese dinero en lícito, para después tener el respaldo de decir cuál que nuestra fuente fue una fuente lícita de obtención del dinero. Esta es la organización criminal por antonomasia, lo importante. Y estas organizaciones criminales tienen trata de personas, tráfico de estupefacientes, de armas, los secuestros extorsivos como modalidad, el secuestro express,
¿sí? El secuestro virtual y la piratería y el asfalto, pero fuertemente son estupefacientes, armas, trata de personas, ¿sí? Y los medios que se utilizan para esto son el tema, digamos, de los secuestros, ¿sí? Extorsivos, secuestro express, secuestro cibernético, ¿bien? Y con esto se llega a lograr obtener una asociación ilícita. Es decir, que va todo de la mano. No hay en la actualidad una decir, a ver, esta organización criminal se dedica exclusivamente a el secuestro y nada más que el secuestro. No, el secuestro para algo, el secuestro para obtener algo, ya sea, digamos, porque está inmerso, digamos, en lo que es tráfico de armas, que está inmerso en tráfico de estupefacientes, que está inmerso en la trata de personas. ¿Bien? Entonces, esta es una organización criminal. Y siempre se va, si bien uno tendría que empezar desde la pandilla es barrial. La pandilla es barrial. La pandilla es un grupo no pseudo organizado de personas que dentro de un territorio limitado, realiza actos ilícitos para fines ilícitos propios. Nada más. No es algo, digamos, totalmente organizado en la cual tenga una estructura, ¿sí? Bien jerárquica como debería ser, ¿sí? Entonces, en esta pandilla, vemos que las personas, hay un flujo intermitente, ¿sí? Ininterrumpido de personas, entran, salen personas, ¿sí? Generalmente de corta edad, adolescentes, en la cual es lo que decía Sutherland, que lo han visto seguramente en criminología, las subculturas criminales, las bandas criminales. La anomia son los anómicos, aquellos que conocen la norma jurídica, la norma consuetudinaria, la cultural, pero ellos crean su propia norma en contra de esa norma y creen, digamos, que esta norma, la anomia, es la norma madre de ellos y que quieren y que van a ir a romper o que desobedecen la norma primaria, la norma consensuada para los buenos ciudadanos. No la quieren cambiar, pero sí quieren violarla. ¿Y la violan a través de qué? Una violación a través, digamos, de delitos menores, hurto, robo, celulares, carteras, ¿sí? Y el producto, digamos, de ellos después lo reparten entre ellos o se quedan entre ellos directamente sin hacer el producto a la venta. Pero la pandilla es esta en cuanto a que hay, no poseen una orden jerárquico en cuanto a estructuras formalmente organizadas, todos son pares, bien, son todos iguales, un ámbito territorial cerrado, barrial, no tratan de transformar lo ilícito en el lícito, no tratan de imponer sus ideas a un orden social, no tratan de transformar el orden jurídico como ellos pretenden. La pandilla es algo que es el primer eslabón de toda estructura o de toda modalidad delictual, pero que es una estructura menor, ¿sí? Después de esta pandilla viene la banda. La banda ya amplía un poco más el concepto de lo que quiere realizar. Ya no se dedica solamente a robos, a hurtos, sino ya la violencia empieza a exacerbarse y empieza a realizar esta banda lo que es un orden medianamente jerárquico, y hay 2 o 3 personas que están organizando esto, su captación territorial es mayor, ya no es el barrio, la barriada, la cuadra, el departamento, sino ya amplían su campo de actuación y ya no es solamente en una jurisdicción, sino puede ser en varias jurisdicciones, territoriales, judiciales, económicas, regionales, y empieza ya a haber un orden jerárquico entre 2 o 3 personas. Ya la violencia mayor y ya sí tratan ellos de cometer hechos ilícitos de menor jerarquía que la pandilla, perdón, de mayor jerarquía que la pandilla y de menor jerarquía que la organización criminal, es decir, que son una etapa intermedia y que se van consolidando de a poco en ciertos estamentos del poder. De a poco, no es la corrupción total, sino ya empiezan a abrirse camino, ¿no? Esto es una etapa intermedia, así como en el derecho penal hablaban del intercrimen y del camino hacia el delito, esto es una etapa intermedia entre lo que es la pandilla y la organización criminal.
tienen un afluente económico propio, han realizado un fondo común, digamos, para actuar, es decir, que ya no es el menudeo, el día a día como la pandilla, sino es en la cual tienen su fuente de producción ilícita, pero ya tienen un sustento económico propio más que la pandilla. ¿Bien? Y la organización criminal, bueno, es la empresa criminal. Ya corrupción, ilicitudes, diversos actos de violencia, homicidio, trata de personas, estupefaciente, armas, secuestros, ¿sí? Coacciones, amenazas, ¿bien? En la cual tratan de qué? No solamente para obtener ilicitud, sino para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque el poder para ellos no solamente es económico, sino el poder de la influencia hacia las personas que ejercen a través de qué? De miedo. Entonces ustedes ven, y por eso nosotros con una cuestión pedagógica dijimos vean la película de Padrino. Creo que a vos, Inda, te recomendaron otra serie, otra película mucho más actual que ella, ¿no? Sí, 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 quedé vieja. Y yo entonces soy anciana, me falta el bastón. No, pero recomendaron otras que están buenas, igual la habíamos subido al aula virtual también. Ajá, bien. Entonces, claro, ustedes fíjense, yo me voy a centrar en esto, fíjense en lo que si ustedes ven la saga del Padrino, ven claramente esto. Pandilla, banda criminal y organización criminal. Pandilla, ¿por qué? Porque el Padrino al principio arrancó en su barrio, protección al comerciante, ¿sí? Yo te doy protección y en caso de protección, digamos, tengo que ejercer para protegerte del otro comerciante, tengo que ir a hacer un acto de coacción, amenaza, robo y hurto al otro comerciante, para darte protección a vos. Entonces, estoy en delitos menores, ¿bien? Que hacía, digamos, dentro de una esfera territorial acotada. Era el barrio, la cuadra, 3 o 4, 5 cuadras, 6 cuadras, y se distribuían así distintas pandillas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, la pandilla quiere coexistir entre sí y no tocarse el territorio, bien distribuido el territorio. Ahora bien, ya cuando el padrino dice, no, momento, ya no quiero Nueva York, ya quiero más que Nueva York, me quiero irme a Miami, me quiero ir a Chicago. Bueno, Chicago había otra organización criminal más importante, ¿sí? Estaba Al Capone, Chicago. Bueno, entonces, quiero irme a Chicago, me quiero ir a Washington, quiero hacer un pie en Cuba, ¿sí? Quiero hacer un pie, digamos, en otro. Entonces empieza a ampliar la banda la pandilla, perdón, en esta banda criminal. Y después, en el Padrino 3 van a ver que bueno, ahí está la organización criminal. La organización criminal dice, a ver, yo no quiero solamente tener Estados Unidos, quiero tener todo un manejo inmobiliario de bienes, producto de la ilicitud que quiero a través de la sociedad inmobiliaria a nivel internacional, ingresar el dinero ilícito para transformarlo en lícito. Tan fuerte fue, pero esto es real, la película es real, es tan fuerte que se introdujo en la corrupción del papado. Juan Pablo I, que creo que dura, no sé si 8 o 9 meses, es porque él quiso romper con esa corrupción. Y hoy por hoy hay un hermetismo total de por qué muere Juan Pablo I. O muere por un infarto o lo envenenan realmente. Por este tema, por eso es importante nosotros decir, vale, entendemos, digamos, que en esto damos ejemplo, digamos, de películas viejas. Está bien, pero esa película tiene una connotación histórica que hay que verla. Hay que verla. Y él se introduce, el Padrino, en el Padrino 3 se introduce a la corrupción papal para querer realizar esta organización criminal de una forma tal cerrada que quiera transformar lo ilícito en lícito en nivel internacional. De ahí está claramente lo que es la organización criminal. Jerarquía, mando, obediencia, obtención de ilicitudes, roles determinados, delitos por doquier. Si hay que cometer un homicidio, se comete un homicidio, una coacción, amenaza, hay que hacer trata de personas, trata estupefaciente, armas, y después se dan cuenta que al principio estas organizaciones criminales no querían la droga, pero se dieron cuenta que la droga iba acechando toda esta población. Entonces era o ir en contra de la droga o ponerse al lado de la droga. Y lamentablemente,
acá en inteligencia criminal se hablan horrores, cosas horrores que van en contra de nuestra ética, pero hay que decirlas. Si la organización criminal quería ganar territorio a través de corrupción pública, corrupción privada, transformar lo ilícito en lícito, con un orden jerárquico de personas, roles, actividades y delitos que se cometían, pero no querían abrir el objeto de su organización criminal, no querían estupefacientes, pero el estupefaciente venía avanzando de Colombia hacia todos los países, fuertemente hacia Europa y Estados Unidos, no podían combatir la delincuencia organizada de estupefacientes y aplicaron el adagio, el horrible adagio, si no puedes contra tu enemigo, asóciate, únete. Y se unieron. Y ahí surgió este conglomerado de carteles de Colombia, cartel de Medellín, cartel de Cali, Escobar, los hermanos Rodríguez, en la cual tenían una organización criminal plena. Mire, hay libros de estupefacientes, cualquier libro, Dona, la estupefaciente, Rubializar el Pulsón, la Rubiane de Rubializar el Pulsón, estupefaciente, en la cual dicen que era tal la organización criminal que tenía Escobar, que era una empresa más que la Cosa Nostra de Italia, del sur de Italia, que era solamente la Cosa Nostra, era la corrupción, el poder y el poder mismo, enclaustrado en los niveles de poder de Italia. Pero era tal la organización que tenía que Escobar quería un mejor fertilizante para la coca. ¿Y qué estudió? Agarró veterinarios y estudiaron las heces de los animales para ver cuál de estos animales era el excremento de ellos, era el que tenía más nutrientes para la tierra, para que se creciera más rápido la coca. Hasta eso hizo Escobar. Es decir, más allá de que, les repito, esto uno tiene que darlo a conocer porque la materia nos dice esto, y que estemos o no estemos de acuerdo, pero era tal la organización empresarial que hasta buscaban veterinarios para ver, digamos, lo que eran los fertilizantes de la tierra para que sea mejor la coca. Tenían psicólogos y psiquiatras porque en la cocina de ellos, que estaba subterránea para que los gobiernos paramilitares y los gobiernos de Estados Unidos no la encontraran, esta gente estaba 4, 5, 6 días o 10 días adentro de las cuevas. Pónganse a pensar ustedes, nosotros en pandemia, abajo como 10 días, abajo de la tierra como 10 días adentro. Totalmente desnudos, con un barbijo, haciendo lo que es la producción de cocaína. Cuando salían al medio ambiente, salían de la selva, ¿sí? A estas personas que estaban 10 días adentro de la cocina, salían medio trastocados la cabeza. ¿Qué hizo Escobar? Le colocó un psicólogo y un psiquiatra. Creó una clínica de psicólogo y psiquiatra para que fueran ellos y se trataran. A la usanza de Víctor Frank, de la logoterapia, a la usanza de Zaffaroni, la clínica de la vulnerabilidad. Entonces, fíjense ustedes, digamos, lo que era esta empresa, organización criminal de Escobar. Bien, claro, llegó tal un momento tal, digamos, que bueno, que ahí fue el tema de la muerte de él. Y otra película vieja, más vieja, no tan vieja, es Cara Cortada, Scarface, ¿sí? Con Al Pacino. Bueno, ahí van a ver ustedes cómo el ascenso de él, desde la pandilla, desde la banda hasta la organización criminal, que también se la recomiendo. Violenta, muy violenta, mucha sangre, muchos tiros, sí, es algo, digamos, visualmente, a veces, digamos, no hace bien, pero la escenografía, todo eso, bueno, el clima, la finalidad de la película, todo, hace, digamos, que también sea buena que ustedes la vean. Scarface, Cara Cortada, con Al Pacino. Al Pacino era muy joven. Bien, en esto, esta organización criminal, banda, pandilla, con su caracterización fundamental, se los repito porque esto va a ser pregunta de clase, pregunta de exámenes finales. ¿Cuál es la nota fundamental de una organización criminal que lo va a diferenciar de la pandilla y de la banda criminal? Es transformar el producto ilícito en el lícito. Bien, esto es fundamental, que sepa. ¿Qué pasa con lo que es el tráfico de estupefacientes y los secuestros? Bueno, miren, el tráfico de estupefacientes está reprimido en nuestra ley de estupefacientes, en la ley 23.737,
en su artículo quinto, inciso E, cuando dice, digamos, que será reprimido aquel, digamos, que es transporte. Y ese tráfico estupefaciente. Y acá se modifican muchas cosas en esta ley de estupefacientes que tienen que saberla, que le repito, es una cuestión de derecho penal parte especial, pero acá se conforma ¿por qué fuertemente? Porque en un transporte de estupefacientes, el intercrimen y el camino hacia el delito como inteligencia criminal para analizarlo e investigarlo, no es que se va a consumar el hecho desde que sale la mercadería de Bolivia, Jujuy, Salta, a Mendoza cuando llega a Mendoza. No, no, cada tramo en esta cuestión de inteligencia criminal, probar, buscar información, recolectar información, ¿sí? Zarandearla, moverla, analizarla, sistematizarla, requiere saber que estos tramos intermedios son hechos consumados y que a veces se requiere realizar en este tráfico, transporte de estupefacientes, por una cuestión de inteligencia criminal, conocido ya, digamos, la persona que la va a enviar a la mercadería, cómo la transporta, la persona que van a llevarla consigo, consciente o no, el chofer del colectivo es inimputable, desconoce, hay un error de tipo, hay un desconocimiento porque le pusieron ahí el bultito ahí en el valijero del micro. Bueno, todos estos tramos hay que conocerlos. Ya ves, inteligencia criminal requiere que esa mercadería llegue a destino. Y hay a veces mercaderías controladas. Controladas. Significa, digamos, que no se rompe la cadena de transporte hasta llegar al destino para determinar, digamos, quién es la persona que recibe la mercadería y cuáles son los dealers, ¿sí? Aquellos que distribuyen en la comunidad, en el barrio, en la cuadra, en la sociedad. Entonces, este transporte de personas, más allá de la modalidad del tipo penal que requiera, que es intercriminis, todos los actos son consumados. Si esta persona, viene la persona y, por ejemplo, no están las comunicaciones pertinentes, porque esto es lo que tienen que saber. Tienen que ser suspicaces a la hora de hacer inteligencia criminal. Porque si no están las comunicaciones pertinentes hacia todos los organismos que intervienen en una cadena de investigación, con la confianza, porque el problema acá ha estado la confianza, con una confianza dada, puede ser, digamos, que, le doy un ejemplo, no nos comunicamos con la policía de Catamarca, y los catamarqueños cortan, detienen, retienen, secuestran esa mercadería, y quedó en transporte. Y el objetivo fundamental de buscar lo que es el tráfico de estupefacientes no era solamente quién la enviaba, sino quién la recibe, quién la compró para luego distribuirla acá en Mendoza. ¿Bien? El tráfico de estupefacientes en Mendoza es muy fuerte. Es muy fuerte por un simple hecho. Tenemos desde Jujuy hasta Mendoza en nuestro paso fronterizo hacia Chile. Y hay cosas que hay que decirlo, chicos. Si, por ejemplo, el ladrillo de marihuana allá en Paraguay vale, no sé ahora, doy un valor por darlo, porque no tengo idea actualmente cómo está, pero si vale, perdón, 5.000 pesos, acá en Mendoza vale 10.000 y en Chile vale 50.000. Entonces, fíjense ustedes la ganancia que tienen ellos, pero ¿por qué? Es por el paso, digamos, del control que hay desde Paraguay hasta Chile, todo paso, los riesgos que hay y también todos los sobornos que hay en el medio. Por eso va aumentando. Por eso se dice que una de las tantas fundamentos razonables o no razonables es que quieren legalizar la estupefaciente, porque al legalizar la estupefaciente se legaliza el transporte y no hay tanto soborno, tanta corrupción y el valor de la mercadería caería enormemente. Esto es una cuestión, una visión económica, política de la despenalización de estupefacientes, ¿bien? Que no es el momento de tratar, se los dejo para que ustedes tengan análisis crítico del respecto. ¿Qué pasa con el trata de personas? Claro, ¿por qué trata de personas? Porque lamentablemente siempre en el mundo hubo discriminación y antes se hablaba trata de blancas.
trata de blanca, es decir, como que Estados Unidos, Europa, 1884 se reparten. ¿Qué se reparten? Y se reparten un convenio, ¿eh? Tuvo el convenio en 1884. Se reparte la Antártida, África y Latinoamérica. ¿Cómo se iban a repartir esto? Y bueno, y hay que repartirla. Y repartimos fundamentalmente África, queda en manos de todo lo que es Holanda, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. Y empieza el tráfico de negros, de negras. Tráfico legal de negros y negras. ¿Bien? Y en consecuencia, el delito no era el tráfico o trata de personas. El delito era trata o tráfico de blancas, porque las negras, el tráfico de negros y negras estaba autorizado, estaba legítimo, era legítimo esto. Entonces, por eso es tanta, digamos, tanta raza negra en Estados Unidos, en Brasil, en Cuba, en las Guayanas francesas, Guayana holandesa, en Holanda, en Portugal, en Inglaterra. Era por todo esto, porque estaba permitido el tráfico de negros y negras, no el tráfico o el trata de personas en general, de blancas, estaba prohibido. Y si ustedes ven, y que les gusta la historia, el problema de esto se suscitó cuando los piratas ahí de Jamaica dijeron, momento, nosotros empezamos ahora a piratear también trata los tráficos de negros y a los negros los vamos a hacer libres. Y ahí empezó el gran problema entre Estados Unidos y España con todo lo que es los piratas de Jamaica, los piratas de Miami, los que estaban cerca ahí de lo que es la costa atlántica del sur de Estados Unidos, y ahí surge el gran problema de que entender de que no era el problema en la trata de negros, sino era la explotación de los negros, y se lo explotaba a los negros. Eso fue fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya, fines del siglo XIX, como vieron que estos piratas le sacaron, digamos, el negocio de explotación de los negros, la venta de los negros, hicieron, digamos, legalizaron lo que es la trata de negros. Y lo único que estaba prohibido era la trata de blancas. Gracias a Dios que la humanidad avanza, que la igualdad no es este nefasto principio de desiguales por desiguales, tratar lo desigual en forma desigual, sino la igualdad es para todos, una igualdad positiva, no frente a este principio de igualdad, démosle vuelta al principio de igualdad y sabemos que el principio de igualdad es tratar desigual a lo desigual. Esto es una locura, esto es un giro lingüístico perverso, y la igualdad significa que la trata de personas es el delito. Toda persona humana. No nos interesa la raza, la religión, el credo. ¿Qué es lo que es la trata de personas? La captación de personas. La captación de personas. Bien. Y ustedes van a ver, y hay que remontarse a muchas veces. Bueno, claro, yo soy un cinófilo empedernido. Hay que remontarse a algunas películas, por ejemplo, algunas películas en las cuales hacen la trata de personas, elevan, digamos, la violencia a algo inusual. Pero, por ejemplo, la saga esta búsqueda de personas. Es trata de personas. Cuando el padre ve que su hija, digamos, la han secuestrado en Francia, y empieza, hacemos todo este periplo, digamos, para buscarla, para encontrarla. Esa película, Búsqueda Implacable, es trata de personas. Entonces, es la captación de personas vulnerables en la cual la hacen vulnerables, le privan la libertad, la venden y para privar la libertad le quitan la identidad jurídica, le quitan la pertenencia legal, social, cultural. ¿Y cómo lo hacen esto? Quitándole el pasaporte, robándole el pasaporte. La tienen cautiva, privada de su libertad, le quitan el pasaporte, le sacan el pasaporte, le inyectan con estupefaciente, con droga, con todo, para que tenga pérdida en tiempo y espacio, se sientan totalmente vulnerables, inferiores, ¿sí? Con un miedo aterrador para luego introducirlas al mercado, no es ni negro ni blanco, es un mercado nefasto, nefasto,
de venta de personas, cuya finalidad, ¿cuál es? La esclavitud o la explotación sexual. En consecuencia, se buscan a personas jóvenes, con buena apariencia, fuertes, y fundamentalmente el 65% son mujeres. ¿Bien? El otro porcentaje es entre niños y varones. ¿Sí? Entonces, niños de corta edad, varones o mujeres, mujeres adolescentes entre los 12, 13 años hasta los 30 años, ¿sí? Se han encontrado trata de personas hasta 30, 35 años, y un porcentaje menor de varones de 15 a 25 años. Pero esto es la característica de la trata de personas. El secuestro, la privación de la libertad, la retención del documento, con eso ya totalmente queda indocumentado, o sea, desconocimiento de dónde están privados de la libertad, la transforman en objeto de comercio, venta de personas para la esclavitud o para la explotación sexual, y con maniobras totalmente extorsivas, violatorias a los derechos humanos. Totalmente violatorias a los derechos humanos. Esto es la característica también de toda organización criminal. Van a violar todos los derechos humanos. Todos. No hay un artículo de la Convención Americana, Universal, Europea, Pacto San José de Costa Rica, que no se viole con estas organizaciones criminales en todos los sentidos. Estupefaciente, arma, trata de personas, secuestros, todo. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Que cuando uno se introduce al tema inteligencia criminal y empieza a buscar información de estos delitos a gran escala, a grande nivel, es que trae consigo la enorme violación a los derechos humanos. ¿Sí? Y cuando hay una organización criminal con un desenvolvimiento mayúsculo, como es el no solamente cometer estos delitos aberrantes, sino también en transformar lo ilícito en lícito, hay una corrupción pública o privada. Y esa corrupción pública o privada, en estos grandes niveles de corrupción, grandes niveles de organización criminal, a veces, a Dios gracias, han sido pocos, entre comillas, pocos, ¿sí? Que han querido transformar el Estado de Derecho imperante en ese país, en ese lugar. Han querido ganar el poder jurídico de organización de ese Estado. ¿Bien? Colombia, Pol Pot en Asia, Kenia, muchos lugares, la misma Corea del Norte, Vietnam del Norte, ¿sí? Han querido ganar, y a veces han tenido el objetivo, ¿no?, de ganarlo. Corea del Norte y Vietnam del Norte han ganado, digamos, con estas organizaciones criminales, han ganado el poder, y un poder formal, material, y después con una democracia formal, por supuesto, una pantalla de democracia, pero han sido a través de organizaciones criminales con todos los delitos cometidos. Bien, todos estos delitos van a encajar en algo que es fundamental, que también tienen que saber, el artículo 210 de nuestro Código Penal, la asociación ilícita. Y la asociación ilícita acá, no vamos a decir, a ver, quién es el autor en derecho penal, la teoría formal objetiva, material objetiva, la teoría de la funcionalidad. No, momento, acá, para que el Estado organizado, el Estado argentino organizado, pueda combatir esta organización criminal, tiene que dejar de lado ciertos conceptos formales del derecho penal. No se puede decir, digamos, que aquel que están dentro de una banda organizada, uno es autor, el otro es coautor, el otro autor intelectual. Acá, la asociación ilícita, conforme el artículo 210 de nuestro Código Penal, va a establecer que todos aquellos que participaron de una forma son autores de la asociación ilícita. Participan en la asociación ilícita, participan del delito y en consecuencia tienen la misma pena. Y el jefe, si se puede determinar quién es jefe, bueno, el artículo 210, último párrafo, última parte, va a decir, digamos, que tiene una pena mayor. Pero si no se puede establecer quién es el jefe, todos van a entenderse como partícipes de la asociación ilícita.
En consecuencia, la participación criminal queda excluida, y así lo decimos en Derecho Penal 1, cuando lo estudiamos. Derecho Penal parte general 1, parte general 2. Entonces, esta acción tiene que ver fuertemente con organización criminal. No puede haber organización criminal cuyo objetivo es transformar lo ilícito en lícito, anclado en una corrupción pública o privada y con graves delitos cometidos, que no sea una asociación ilícita. Toda organización criminal va de la mano con una asociación ilícita. Y hay que ver y analizar cómo es cada una de estas organizaciones criminales. ¿Qué pasa con los secuestros? Por último, el secuestro en sí mismo, nosotros tenemos distintas clases de secuestros. Primero el secuestro es una privación de... primero existe la privación de la libertad. Esto es la privación de la libertad en el artículo 141 del Código Penal. Yo privo de la libertad, ¿bien? Cada vez que hablo de privación de la libertad, claro, me viene a la mente cuando hace muchos años atrás, una cliente me dice, mire, mi marido siempre se olvida de dejarme las llaves de la puerta de la casa, me cierra con llave y se va. ¿Y pasó una vez? No, me dice, esto lo hace 7, 8 veces, 10 veces, y siempre se olvida las llaves. Y a veces me ha dejado encerrar en la habitación. Mire usted qué bien. ¿Esto qué es lo que me dice? No me hace nada, porque mi marido anda siempre perdido. No, el marido le hacía privación de la libertad. Privación de la libertad. Un delito que va en contra de lo que es la libertad ambulatoria. Ahora bien, ya cuando se priva de la libertad a alguien, y ahí viene el secuestro coactivo, para que esta persona haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad, por sí o por interposición de la persona, está hablando de un secuestro coactivo. Yo la privo de la libertad para coaccionarla. Ustedes pónganse a pensar esto. Trata de personas, ¿no será así? Estupefaciente, ¿no será así? ¿No es un secuestro a una persona? Tráfico de armas, ¿no es así? Claro, hay un secuestro coactivo. Siempre hay un delito menor que después, bajo la sistematización temporal y territorial de estos delitos, bueno, crece, digamos, lo que es la organización criminal. Hay un secuestro coactivo, hay una privación de libertad y hay un secuestro coactivo. ¿Sí? Entonces, va siempre de la mano el secuestro coactivo con estos delitos de gran envergadura. Y está el secuestro extorsivo. Y el secuestro extorsivo, ¿qué es lo que es? Es pedir el rescate. Ya no lo privo de la libertad a la persona para que haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. No lo privo para que sea después posteriormente vendido, ¿sí? Para una explotación sexual o para una explotación laboral. Sino se lo secuestra para pedir el rescate a alguien. Y mire, está lleno esto. La historia de Argentina, la historia de Latinoamérica, la historia de la humanidad está llena de secuestros extorsivos, ¿sí? Que es una conjunción va con lo que es delitos contra la libertad y la propiedad, porque hago la privación de la libertad para obtener el rescate de algo. ¿Bien? Y bueno, en estas organizaciones criminales tenemos tal abanico de delitos que por supuesto que se cometen estos delitos. Entonces, fíjense ustedes, digamos, lo complejo que es estudiar y analizar una banda criminal, una organización criminal. La pandilla, bueno, sí, la pandilla son más más comunes investigarla, son más rudimentarios a la hora de cometer hechos, son más torpes, es la delincuencia del pobre diablo organizada, pequeñamente organizada, pero ya acá, en la organización criminal y en las bandas criminales, ya empezamos a hablar
del delincuente del cuello blanco, ¿sí? Aquella persona que bueno, como hacía Albert Point, Merton, Durkheim, Sutherland, decían, bueno, a ver, el delincuente de cuello blanco no lo voy a ver trepando una medianera o correteando a alguien en una motito, las dos motitos, dos en una motito, a la par de una persona que va caminando en bicicleta o al lado de esta persona que está en la parada del micro para hurtarle un celular. No, al del cuello blanco no lo voy a ver así, pero sí lo voy a ver, el cuello blanco, corbatita, saco, lapicera, chequera, expedientes, ¿bien? Documentos, resoluciones, leyes, ordenanzas, firmando. Entonces, bueno, están cometiendo delitos. Tampoco voy a ver el de la pandilla, aquel que estuvo en la motito, aquel que estuvo, digamos, robando la bicicleta, a él no lo voy a ver con lapicera. Bien, entonces, bueno, son las subculturas criminales, pero estas subculturas criminales no significa que sean a veces pandillas. Las subculturas criminales que se aprenden hacen, tenemos referencia que también estas subculturas criminales van aumentando, llegan a una banda, una organización que era de cuello blanco. Entonces, es muy compleja la situación de la modalidad delictual, de la organización criminal, la empresa criminal, la banda y la pandilla. Generalmente, asociación ilícita y dado el escalón social en el cual se penetran en cuanto a la corrupción pública o privada, tiene que ver a los delitos que están cometiendo. No puede haber tráfico de estupefacientes sin un soborno. No puede haber banda organizada sin un secuestro extorsivo, un homicidio, un secuestro coactivo. ¿Cómo ustedes se pueden poner a pensar que puede haber trata de personas sin secuestro coactivo? La trata de personas va incita al secuestro coactivo. Entonces, en esto, como lo que se dice en criminología y en criminalística, tienen que tener la mente abierta, la conciencia sucia para decir, a ver, ¿en dónde, qué estoy investigando, qué estoy analizando, qué información me viene sobre estas modalidades delictuales? Bien, nos va a quedar en esta unidad lo que es los ciberdelitos y cibercriminalidad, que lo va a dar el profesor Jorge Gabriel Carrizo, bien, en la cual él maneja toda esta cuestión de ciberdelitos, cibercriminalidad, que hoy por hoy tiene una enorme aplicación práctica, una enorme actualidad. Fíjense en ustedes, yo siempre, cuando uno arranca la materia en Derecho Penal, parte general y parte general, dice que lo mejor que se puede estudiar Derecho Penal es con la noticia diaria, con el diario, papel en mi época, online actual. Y fíjense en ustedes ahora, ¿qué ha pasado con los jubilados de Guaymallén? Banco Nación, estafado en forma cibernética. Un enfermo, no tan enfermo, que una capacidad informática de ciberdelito, que a los pobres viejos y viejas le ha sacado plata. Y ahí están los pobres viejos y viejas en plena pandemia haciendo cola en el Banco Nación para que le solucionen la estafa que se le cometió. Eso es ciberdelito. ¿Bien? Un ejemplo le doy, fíjense en la actualidad de esto. Y ahí vamos a ver, o van a analizar, las distintas tipologías de los ciberdelitos con el profesor Gabriel Carrizo Ignacio. ¿Bien? No sé si quedó claro, Inda, ¿hay algo más que aclarar? Decime vos, alguna pregunta. No sé si alguien tendrá alguna duda, pero que la plantee ahora. Sí, no, que la plantea ahora y que también esto es ida y vuelta, ¿viste? Será esto en cuanto a películas, relaciones, casos particulares. Pregunten. ¿Sí? Esto es importante, digamos, que sea un pensamiento dialéctico. Perfecto, muy claro. Están todos diciendo Yamila, Macarena, que está claro. Así que bueno, sí, ha quedado re claro igual. Sí. Bueno, me gusta. Así que bueno, seguiríamos con el parcial y después ya el Gaby. Y después el Gaby, ¿sí? Bueno, y después, si los chicos en el aula virtual, Inda, quieren recomendar películas, quieren recomendar series nuevas, actuales, vamos a esta interacción de conocernos, ¿no? Bien, y de que nos informen de películas y de documentales. Sky Rojo, que la tenemos que ver por Netflix.
Sky Rojo. Bueno, No la he mire, visto todavía. hay una película en Netflix que la vi claro, no, Rocío Mesa nos dice que si ciberdelito y ciberdelincuencia ingresan en el parcial, no ingresan en el parcial. Ciberdelito y ciberdelincuencia la vamos a dar después del parcial de la semana que viene, del 3 de junio. Sería Hay para el una película, tercero. no sé si lo recomendaban a ustedes en clase o no, que es española en Netflix, se llama Contratiempo. Ah, no la he visto. Yo Bueno, no. es actual, es decir, que los chicos pueden verla, es una producción española, argentina, muy buena, muy linda, que tiene connotaciones netamente jurídicas, ¿no? Ujú. Y que hace al ser de la investigación. ¿Bien? Están Así que comentando, bueno. Lisandro dice que sería la serie Suburbia para corrupción en el Vaticano. ¿Cómo? ¿Perdón? La serie Suburbia para corrupción en Vaticano. Vaticano, no veo nada Ah, así. sí. Perdón que se Vamos a ir cortó. ¿Cómo se llama la poniéndole serie? Suburbia. Suburbia, ¿ah? Bien. Sí, vamos a ir Suburbia. poniéndolo ahí en la. Es Vamos a ir Suburra. poniéndolo ahí No veo nada, en el perdón. campo, en la virtual. No, es como lo ¿Cómo? escribí ahí, es como lo escribí abajo, como que lo escribí con un error. Suburra. Perfecto, perdón, porque hay otra que se llama Suburra. Perfecto. Suburra, ajá. Bien. Bueno, Buenísimo, bueno. para Gracias, tenerlo Lisandro. presente. Muchas gracias. Sí, sí. Así que Bueno, bueno. Anita, ¿estamos bien con el tiempo? Estamos perfectos. Estamos muy bien. Si Bien. igual si tienen alguna Bueno. duda o algún inconveniente, también tienen el foro en el aula o por mensaje privado, por donde prefieran, para Bien, cualquier bien. consulta. Así que bueno. Y después yo ya subo esta clase. Dale. Tengo Bueno, que ver cómo nos se vemos, hace. Hilda. Que siga bien. Buen fin de semana para todos y Igualmente, que todas. estén bien, ¿Ah? Y cuídense a mucho. cuidarse. Y a cuidarse y no idiotizarse con la familia interna ahí que hay que convivir a Sí, 24 horas. que no sea leve el Adiós. encierro. Muchas gracias, chicos, que estén bien. Nos Chao, comunicamos Hilda. cualquier cosa. Chao, chao. Chao, hasta luego.